lengua de un tamaño ¿no? importante. A medida que iba creciendo, ya esto iba en una involución y preparando también la instrucción para la alimentación complementaria, ¿no? Entonces, hasta ahí va mejorando la calidad, digamos, de la presencia de la lengua. Lo mismo también recordarán que les comentaba que el tracto superior, pues, o sea, como no tiene todavía vellitos, ¿se acuerdan? En las alitas, o sea, en las fosas nasales, en los aleros, todavía no hay esos movimientos vibrátiles, no hay esos vellitos que protegen. O sea, mecanismo compensatorio, o sea, que protegen el ingreso de partículas, todo. Y eso les digo, mis alumnos, para que de alguna manera entiendan cuando sean internos, estén en la urgencia, en el tópico de urgencia o en la consulta, se den cuenta de que la mamá se preocupa y dice, doctora, empezó hace 3 días con un estornudo. Le decimos coriza a eso, ¿no? O sea, a las secreciones, al estornudo, todo eso. Coriza, ¿no? Secreciones transparentes, y ahí está. Y nosotros le decimos, bueno, es ese proceso de un resfrío. Y de ahí de pronto en horas, nuevamente regresa, le damos las indicaciones, regresa de nuevo en horas, de 18 horas, 24 horas. Doctora, mi niño, mire, está con dificultad respiratoria, no respira bien. Y entonces a veces miran al alumno, al interno que está ahí, el alumno, el interno me atendió, doctora, ¿no? Y, y entran en esa situación como que no ha habido un buen diagnóstico y sí lo hubo, porque empieza a veces con un proceso catarral. Recuerden eso, que si las condiciones inmunológicas son buenas, va avanzando, como les decía, ¿no? ¿Se acuerdan? En los meses va avanzando, ya va dejando, digamos, todo la respuesta, digamos, de inmunoglobulinas secretadas, la A, y ya ellos van produciendo, la mamita ya va separando un poquito, se suma un poco en la lactancia materna, y ya empieza su respuesta de inmunidad mediada por anticuerpos, mediada por células. Pero si ese evento, el niño, por circunstancias de factores que vamos a ver de riesgo, eso continúa, entonces puede hacer de una rinofaringitis que nos pareció un resfriito, pasó a una bronquiolitis, ¿no? Y si a esto más factores de riesgo tiene ese pequeño, por ejemplo, se me ocurre decirles hacinamiento, guarderías, de repente por ahí, mis alumnos, prematuridad. Entonces, puede ser que ahí entre a tallar nuestra neumonía. Entonces, hay que mirar esa situación de estos pequeñitos bajo esa óptica, y necesito que conozcan ese perfil epidemiológico de la neumonía, los factores de riesgo y el evento fisiopatológico que se va dando, que ya les estoy comentando más o menos para que ustedes vayan encontrando un porqué. El pequeño menor de 2 años y la población para morbilidad y mortalidad menores de 5 años son susceptibles. Pero en el evento fisiopatológico ya ustedes van tomando nota y decir, ah, esto tengo que hacer en este momento. Muy bien. ¿Por qué considerar un problema de salud pública? El Organismo Mundial de la Salud y nosotros estamos inmersos en esa preocupación del Organismo Mundial de la Salud porque somos países en vías de desarrollo. Y no podemos dejar de decir que todavía nos acompañan las patologías infecciosas y en estas respiratorias. Como vamos cambiando un poquito el perfil de otros países, a veces latinos, que ya la comorbilidad o las patologías ya toman otro rubro de comportamiento, por ejemplo, enfermedades crónicas, ¿no? Una de ellas, para mencionarles, si ustedes van viendo, ¿no? Cualquier situación de patologías renales, cardiovasculares, ¿no? Entonces van primando. Nosotros vamos todavía, así como se dice, primeros lugares, patologías infecciosas. Ustedes van, conocen, ya están en el último curso y saben que está
dentro de todo esto, la problemática y el desafío de que temas de salud pública inmerso está también la población pediátrica, ¿no es cierto? Miren que las muertes están ocupando lugares tan importantes más que malaria, sarampión, ¿se dan cuenta? Lo mismo para la definición, hay que ver algo que nos vamos a centrar en eso porque a ustedes, mis alumnos, los tenemos que llevar por el camino de una atención basada más en la parte preventiva y en esto relacionada a todo lo que marca el hito para esto, que es atención primaria de salud. Ahí van a ser sus primeros pasos, mis alumnos. Entonces, ¿qué vamos a ver? La NAC, neumonía adquirida de la comunidad. Una infección que se caracteriza por compromiso pulmonar, ¿no? Y que los síntomas pueden ser en los más pequeños inespecíficos. Eso es importante que lo sepan, ¿no? Como lo que alguna vez les decía, el aparato respiratorio podemos nosotros los síntomas tenerlos floridos en lactantes menores de 3 meses. No, pues no, los síntomas son inespecíficos. Ya ustedes saben esa característica peculiar del recién nacido y que su madurez en el camino hasta los 3 meses puede ser casi parecido al neonato. Entonces es necesario que ustedes vean. Entonces puede ser simplemente un llanto, porque a veces no puede hacer fiebre o no fiebre, ¿no? Irritabilidad y una fatiguita. Eso sí llama la atención, pero también me puede decir, doctora, hasta una dificultad puede ser simplemente van al tópico y está porque tiene ahí un taponcito de moco. Y eso le produce dificultad. Limpiamos y decimos, desapareció la dificultad respiratoria, tanto así pasa en esa población de 3 meses, ¿no? Menores de 3 meses. Entonces los síntomas pueden ser más floridos conforme va creciendo el aparato respiratorio, más floridos. Entonces ahí tenemos que mirar. Y focalizado probablemente ya en la etapa escolar, que es muy parecido a la sintomatología del adulto. Entonces ya ustedes están diferenciando. ¿Qué le puse de premisa? Si me ayudan, entonces yo voy a estar contento. ¿Qué les decía de premisa? ¿No? La edad marca qué. Si alguien me dice, yo contento. Hablen así, de frente, digan aunque sea, no importa si no es la misma palabra que les dije. La edad marca la. La edad, mis alumnos, marca la. Puntos suspensivos. Puntos suspensivos. ¿Qué sería? Por acá vamos a mirar si encontramos mi plumita, ¿no es cierto? La edad que marca mis alumnos, la edad marca la. ¿Etiología, doctora? Excelente, por supuesto. Oye, qué feo, marca la patología, la patología. Eso, la edad. Es más fácil tener a un pequeño de 7 años de decir que puede ser viral, pero saben que ya, ¿se acuerdan que les comentaba que el término de adherencia, ¿se acuerdan? Había una relación proporcional, ¿no es cierto? Mecanismo de adherencia. Eso se da a nivel del epitelio, pero se reconoce, o sea, el bacilo ingresa, en este caso, de repente, aquellos gérmenes que tienen pared llena de polisacáridos y que tenían su fibria, ¿se acuerdan que le decía? Entonces, la molécula de adhesión, ese factor de adherencia, se reconoce a partir de los 2, 3 añitos. Eso no lo tiene. Doctora, pero el neonato y el lactante menor también hace neumonías por estreptococo. Vía hematógena, no focalizada, ¿no es cierto? No se descubre en eso. Vía hematógena. Pero en esta estamos cambiando. Entonces la edad marca la patología. Entonces miramos el grandecito, como puede tener una infección por estreptococo, ¿sí? Un lactante pequeñito, pequeñito,
Hematógena, sí, pues, puede tener su estreptococo, ¿por qué no? Es invasivo el estreptococo. Pero ya ustedes saben que existe una población y que acá también acompaña la neumonía. Es una población rica en todo lo que yo siempre les digo, como que tiene sus incrustaciones y todo, ¿no? Como lo que pide el virus, ¿no? Y así se va replicando y todo, ¿no? El virus, el virus menores de 3 años. Ahí está. El desnutrido, lógicamente, es que cualquiera puede entrar, pero la edad marca la patología. Es más fácil, un ejemplo fuera de esto para que ustedes me entiendan, decir, la leucemia es más frecuente en... Entonces uno dice, ah, la doctora Tulita nos dijo, la edad marca la patología. Población escolar. Claro, un lactante que tenga leucemia probablemente sea la maligna, una leucemia no linfoblástica, puede ser una leucemia mieloide. Aberraciones existen, ¿no? En esto de las leucemias. Entonces hay que tener bastante cuidado. La edad marca la patología y eso les va a servir para su serum, para el examen del internado, es decir, para todo. Edad marca la patología. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, los problemas, digamos, relacionados a esto, siempre hay una característica sine qua non que se da para definir la NAC, ¿no? Una de ellas es que no puedo decir que sea una NAC hospitalaria, o sea, pura de la comunidad tendría que cumplir con estos criterios. Ahí estamos. Que no exista antecedentes, que el paciente haya sido hospitalizado durante 7 a 14 días. O que ingresó, pero que los síntomas comienzan en las primeras 48 horas, ¿no? Ok. Neumonía típica. Es otra forma, y les he puesto acá porque justamente uno va cambiando un poco la modalidad de la enseñanza también, mis alumnos, porque ustedes ya tienen un aprendizaje basado en competencias. Es enseñanza, aprendizaje basada en competencias. Y en las competencias es tener el concepto, pero aplicarlas rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, miramos acá, neumonía típica y viral, las más frecuentes de presentación. Ya saben que la ciencia no es así como se dice, 100% así estabilizada. No, ¿no es cierto? Ni cuando yo les diga edad patología, marca la evidencia de la edad, esa patología, pero ahí, como les comentaba del lactante, ¿no? El lactante puede tener, o el síndrome de Down. El síndrome de Down se enriquece de una serie de patologías y no necesariamente por su síndrome de Down, por la cuestión de la cromosomopatía, ese pequeño sale del esquema, sale del esquema. Típica por los gérmenes que ustedes saben. Ahora, un secreto que siempre les digo, las típicas son unos terribles. Hay una relación, pero por suerte, ahora ya no se está dando mucho esa relación porque ya no tenemos mucho a Haemophilus influenza. El Haemophilus influenza tipo B o las no tipificables están más, digamos, latentes o ya desaparecieron por las vacunas. Entonces, esto es algo tan bonito que mis alumnos, yo siempre les digo, la población pediátrica es sujeta de que estos niños podrían lucir saludables, no tener todo esto, porque hay muchas de las patologías respiratorias que son inmunoprevenibles, mis alumnos, ¿no? Porque este germen, y a veces también se ha visto que el estreptococo neumonía en algún momento también ingresa porque les hace el colchoncito, pues. ¿Quién hace el colchoncito para esto? El virus respiratorio sincitial. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué, doctora? Porque ustedes se han dado cuenta, ya han hecho ya la clase de bronquiolitis, ¿todavía o sí? Sí, doctora. Ya hicieron, entonces me van a entender más todavía, ¿no es cierto? El virus, o sea, la reina de la bronquiolitis, el virus respiratorio sincitial.
Excelente. Entonces, este deja, pues, bien bandido, deja. ¿Y cómo es ese colchoncito, doctora? Deja, pues, como yo les comento acá, cuando hay virus respiratorio sincitial, es un terreno porque hace bastante detritus celular. Un terreno listo para que acá, con esa lesión, porque el proceso en una bronquiolitis es la mejoría lenta, pero se va a dar. ¿Por qué? Por el proceso de reepitelización, que demora, ¿no? Entonces, una bronquiolitis puede ser un debut de broncoespasmo, porque está irritado y tiene que pasar así, algunos eventos de meses, ¿no? Entonces hay una relación. Perfecto. La típica. La atípica, tenemos acá micoplasma, neumonía, clamidia, neumoniae, legionela. Una de las preguntas que les hacen, y siempre me encanta prepararlos para el internado, es, ¿ustedes se acuerdan quiénes son de los gérmenes productores de beta-lactamasa? Y que es necesario que ustedes lo reconozcan, porque si no lo reconocen así, es una preocupación para todos, porque el niño de repente está con su tratamiento y no mejora. Entonces yo tengo dos canales que o empeoró o porque el medicamento que le he dado no da, porque de repente no es una neumonía por NAC, sino de repente es una atípica, ¿no? Entonces hay que estar mirando. La típica, acuérdense, tenemos la legionela, Bracmela catarralis es otro de los gérmenes que también ahí está, Serratia, ¿no? Moraxella catarralis en otros textos. Entonces hay que saber también que estos son productores de beta-lactamasa y eso es importante que ustedes vayan viendo. Entonces, acá les pongo más o menos para que después veamos en los casitos clínicos, ¿sí? Entonces, ahí es necesario. Neumonía viral, ya como lo han hecho en el superior, en el inferior también, pero le vamos a poner un poquito por las condiciones nutricionales que lamentablemente mis alumnos, ese es un flagelo, la desnutrición todavía polula. Entonces podríamos bajar un poquito de lo que les decía, 70% en superior, acá de repente nos vamos a un 50% y quién sabe un poquito más, ¿no? 50%, 60%, virales. Seguimos en viral. Si yo miro en atención primaria de la salud, siempre piense, catarro, tiene. Normalmente, acuérdense que la típica no es así, ¿no es cierto? A veces fiebre importante y ahí, entonces acá tenemos, ¿no? La viral sigue siendo, ocupa, por eso es necesario las medidas preventivas para evitar eso. Los factores epidemiológicos, cuando uno mira, se dan. La lectura la tienen que hacer. No se aprenda de memoria, simplemente porque no se les va a tomar. Es imposible darles valores porque semanalmente. ¿Por qué, doctora? Porque la vigilancia epidemiológica lo hace por semana, ¿no es cierto? A la tercera, cuarta semana, ¿se acuerdan? Entonces tenemos valores que pueden estar ahí, pero siempre el virus respiratorio sincitial tiene una presencia muy importante, ¿no? Dentro de la población. Y acá, de repente puede estar más o menos en 40%. Si miro para este lado, fíjense, virus influenza IB, también el virus para influenza sobre todo, ¿no? El influenza es más para los más grandecitos. Si por X motivo se da, es porque el adulto estuvo enfermo. Y entonces en ese proceso de hacinamiento, todo eso se puede contagiar, ¿no? Pero ya ustedes saben que es más el virus respiratorio sincitial, ¿no es cierto? El parainfluenza. Muy bien, vamos. Lo mismo acá, para que ustedes vean. Es solamente ahora, si yo veo por población de riesgo que da una neumonía más, digamos, con riesgo a ser bacteriana en esa población menores de 5 años, todavía, en una tasa de 10.000 por habitante, ocupa más o menos, si ustedes miran, ¿no? Un sumando, de repente un 24%, ¿no? Un 25%, ¿ok? Y ahí también no se queda atrás nuestra población, ¿no?
de mayores de 60 años. Y acá es lo que les decía para que ustedes vayan entrando en la comprensión de las semanas. Vamos al por qué, así como les di un pequeño recordaris, acá vemos por qué el niño. Y probablemente va a ser más fácil para ustedes porque ya le hicieron las limitantes anatómicas, funcionales, estructurales del tracto, o sea, del árbol bronquial, que ahí es donde uno se pone a pensar, dice, ay, ya, la bronquiolitis, bronquiolar. ¿Se dan cuenta? Entonces ya la saben, están ahí, ya ustedes conociendo las limitantes que había, ¿no es cierto? Entonces acá, solo para información, vamos a pasar, semana cuando nuestra bebé, nuestra mamita, le digo bebé, la gestante está entre la semana 26 y 28, los sacos terminales así, van creciendo, se van conformando, tabiques primarios también, neumocito tipo 1, tipo 2, las células claras, vamos, y están en esa orquesta de ramificación, ahí están tratando de salir adelante, ¿no es cierto? Entonces ya ustedes van viendo, y en esa fase, digamos, que el pequeño entra pues de una sacular, canalicular, alveolar, que ya saben eso, ya se va viendo en mayores, ¿no? En esta etapa, en esta fase, ¿no? De tal manera que ustedes miran, uy, doctora, o sea, demora, ¿no es cierto?, su proceso de formación alveolar, la ramificación y la producción de alvéolos, más de 3 millones, y eso gradualmente. No termina ahí, no siento gradualmente, va acá. Entonces hay esas limitantes que se van siendo. Entonces dice, mayor superficie alveolar, mayor número de glándulas alveolares grandes, ¿no? Va creciendo los alveolos. Perfecto. Entonces ya ustedes saben, si encuentro a un niño que está con una edad menor de 1 año, con una edad entre 3 a 5, ya en los 5 años mayorcitos, ya podemos decir que ya se ramificó y está en condiciones de poder salir adelante, ¿no? Lo que no pasó con nuestro prematuro, ¿se acuerdan, no? Nuestro prematuro todavía, cuando está en la tensión, ya salió en una edad que corresponde a una edad ideal, que es el 39 a 40 semanas, entonces todavía el alveolo está lleno ¿de qué está el alveolo lleno, mis alumnos? Que ya lo saben, pero quiero para que no se me duerman. ¿De qué está lleno? Líquido, ¿no es cierto? El alveolo tiene mucho líquido, pues, ¿no es cierto? Pues todavía no está funcionando, están respirando por la madre, por la placenta, ¿no es cierto? Pero ese alveolito ya está saliendo, ya está en esa zona. Y probablemente puede estar acá con líquido, y tenemos que mirar, ¿no? ¿Qué factores predisponentes hacen que el niño no drene fácilmente? Una puede ser, ¿por qué? ¿Por qué no drena fácilmente? Puede ser por el pavimento, o sea, las células acá que van estructurándose y también estas se activan junto con esta para que disminuya, baje el líquido a través de la surfactante. Muy bien, mis alumnos. Entonces, también tenemos otros factores, ¿no? Condición fisiológica, la que les he mencionado. Condición sociodemográfica, la condición, exposición pasiva al humo, ingresos bajos, hacinamiento, las guarderías que ya les comentaba también, esas salimos porque ya les comenté en la clase previa, y factores de riesgo asociados, estos los que tenemos que mirar. ¿Les encanta esta lámina? ¿Alguna vez les han mencionado, les han mostrado, mejor dicho? ¿Qué dicen? ¿Han visto esta lámina antes? Solo los neumólogos lo tenemos, ¿no? ¿No? Le preguntaron, o sea, dice, ¿no? Pregunta, ¿le preguntaste si quería fumar? A la embarazada, le preguntamos, ¿sabes si tu feto quería estar acá?
quería estar contigo y estás limitándole, ¿no? Su crecimiento, con todas estas que estamos viendo, ¿no? Y como quiera, seguimos, esta ya la conocen, porque esto sí les han dicho en bronquiolitis, ¿no? Mayor número de alvéolos, menor número de alvéolos, acá mayor superficie alveolar en menores de 5 años, mayor número de glándulas secretorias, ¿no es cierto? Que el mayor número de glándulas secretorias es la que me condiciona la bronquiolitis. ¿Qué me condiciona? Y bueno, que así les hago recordar. A ver si miran esta palabrita. Atelectasia. Buena, claro, ¿no? Si tiene mayor número de glándulas, tiene más moco. Y el moco se forma porque, acuérdense, como los bronquios también son rectos y cortos. Entonces no hay, la expiración se hace más difícil. Entonces entra en esa forma. Ingresa el oxígeno. Si es que el niño está con dificultad, tiene mecanismos compensatorios, ¿no es cierto? El primer mecanismo compensatorio de la dificultad respiratoria es, ¿cuál es el primer mecanismo? No hay problema si nos demoramos, si me dan tiempo, podemos, ¿no es cierto? Primera parte de su mecanismo compensatorio en una dificultad respiratoria es, ¿cuál serían mis alumnos? Iracios, taquimia. Taquimia, qué buena, taquimia, pues, claro. Y esa se suma, pues, el niñito está con taquimia. O sea, ven que ustedes está. ¿Por qué? Porque la taquimia, de alguna manera, estás viendo tú que ese niñito está con unos tirajes que pueden ser subcostales, intercostales. Pero si yo veo a esa taquimia, que ya se ayuda con otros músculos accesorios, como, ¿cuál sería? Supraesternal. Otros le llaman, inclusive se apoya con una forma de fatiga, o sea, ya está entrando esa respiración tóraco-abdominal, ¿no? Entonces, en esa situación estamos viendo. Entonces, la dificultad respiratoria, característicamente taquimia. Entonces, que ahí se ayuda, mecanismo compensatorio, con los músculos intercostales, ¿sí? Entonces, o si no, con todo el paquete de músculos accesorios. Perfecto. Y la respiración se hace. Y si no lo controlo, entra a tallar, el doctor demoró en entrar, se distrajo el interno también por hacer la historia del otro paciente, que ya acá se van a dar cuenta y decir, no, primero una dificultad lo corrijo y después le dice a la mamita, tome asiento y le va poniendo a otro pacientito y tiene que corregir, porque de acá va, si no lo corrijo, ¿qué pasaría? Miren que le voy dando, solamente y ahí estamos tratando la bronquiolitis y la neumonía como diagnóstico diferencial. Ya está. Acá estamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ayuda? Acá, ¿qué pasa? Es importante porque de pronto entra a ver dos caminitos. Uno que no, el niño ya tiene su fatiguita, pero llega un momento en que a pesar de la forma de respiración tóraco-abdominal se está ayudando, pero llega a cansarse. Acá recién llegaría a tener el problema de la hipoxia. Mejor creo que lo pongo, de la hipoxia. Si estamos entendiendo esto, la hipoxia, ¿no? Entonces, gradualmente, por eso lo pongo así, va perdiendo el oxígeno. Entonces, entra a tallar la hipoxemia. Clínicamente, ¿cómo lo verían? Oye, ahí me ayudan bastante. Han hecho bronquiolitis, entonces ya tienen más o menos la idea. Clínicamente, ¿cómo lo verían al pequeño? Acá ya saben, ¿no? O sea,
taquimia, úlcera de esto, y de pronto, acá, ustedes van mirando, va jalando. Incremento del aleteo nasal. ¿Qué más? Acá nunca se olvide. Cuando un bebé hace, ¿cómo llamarían esto que yo estoy haciendo? Ah, 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 ¿Quejido? quejido. Excelente. Quejido. Entonces mi niño ya está ahí y clínicamente lo veo que está con quejido. Y lo otro, eso que nosotros, ¿se acuerdan que para cuando nos enseñaban en adultos decían, ¿no? Hambre de aire. Esa parte, me acuerdo bastante que los profesores decían, el hambre de aire. El niño también. Pero clínicamente acá, ustedes van a ver que ya empieza, acá no desatura, acá empieza. Entonces es importante. Y esto va porque ya ustedes también van a empezar a hacer también su famoso, y saben, les estoy haciendo recordar además porque creo que en neonatología han hecho ustedes lo que es distrés respiratorio. Entonces, algunos conceptos de ahí, jálenlo para el análisis. Eso es importante, mis queridos alumnos, ¿no? Entonces ahí la saturación va bajando, y se está yendo a una zona, de repente, menos del 92%. Recién ahí los síntomas se van viendo. Y acá, entonces ya viene a tallar la hipoperfusión. Fíjense cómo lo voy llevando, que en esta inmadurez del proceso puede haber esta salida, digamos, de las limitantes con el proceso infeccioso que ahora vamos a mirar, y solamente hago el check y avanzamos, ¿no? Y en nuestros pequeños, cuando ya vemos ese crecimiento gradual, ¿no? De los bronquiolos, donde se hace la bronquiolitis, ¿no? Bronquiolos, ¿no? ¿Se acuerdan? Bronquiolos terminales. Pero el patrón, como se dice, los cambios que las limitantes fisiológicas me dan, y para llegar a los problemas fisiopatológicos, o sea, de lo fisiológico, que también tiene esas limitantes porque todavía está en esa fase de, ¿se acuerdan, no? De nutrirlo, activar el surfactante para que se reduzca el líquido. Todo eso necesita de proteínas, necesitan de la respuesta inmunológica. Acá ya hay más proliferación, o sea, más producción de complementos, entonces ya se une, ¿se acuerdan que les comentaba ese detalle, ¿no? Y la respuesta de inmunidad celular. Fíjense, las que siempre nos van a acompañar en todo evento infeccioso es el factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y la interleucina 8. ¿Cuál es la que nos da fiebre? ¿Cuál es la que se activa? Las tres, doctora, de acuerdo a los síntomas. Pero ¿cuál más de? ¿Quién te activa? O sea, como mecanismo de decir que evidentemente hay fiebre, ¿qué se activa? La... Ahora sí recordaron, ¿no, mis alumnos? Ese es solamente de lo que ustedes en medicina interna les han dado, ¿no? Activa la interleucina 1, ¿ok? Y los eventos fisiopatológicos de la fisiología, si no se da y este pequeñito carece de esa respuesta por factores predisponentes, factores asociados, entonces me viene ese germencito, ¿no? Y me va a producir una neumonía, ¿sí? Porque todavía está en fase de crecimiento, de madurez. Muy bien. Factores de riesgo, rapidísimo nomás, ustedes ahí siempre, yo cuando paso es porque les digo, lean y para que analicen, ¿sí? Malformaciones congénitas, defectos anatómicos, ¿se acuerdan lo que les decía? De repente el pequeñito con una prematuridad ha hecho ya precozmente otitis media recurrente. Entonces, son pequeños que de todas maneras alargan
el proceso de madurez, ¿no? Defectos de atopía, miren, ¿no? Boquita, ¿se acuerdan de esa boquita que les decía abierta, ¿no? Hipertrofia adenoidea. Y el síndrome que yo les decía de Pierre-Robin, dije, les voy a poner porque les he hablado respecto a las estructuras maxilofaciales, digamos, congénitas de malformación, como es la micrognatia, ¿no? Síndrome de Pierre-Robin, ¿no? Micrognatia. Y eso le dificulta también. A veces son desnutridos porque no hacen, evidentemente, y tienen un paladar ojival importante, prominente. Entonces, son desnutriditos, todo eso. ¿Ok? Entonces, muy importante. Y a veces una microcefalia. No todo esto es lo más importante, es la micrognatia, el paladar y la naricita de pajarito, ¿no? La naricita de pajarito. Ok, la etiología ya les he comentado, ¿no es cierto? Más viral, mis alumnos, más viral. Etiología que debe ser de repente acá, como que vamos un poquitito, agarramos una población, ¿no? Les dejo escoger qué población quieren agarrar. A ver, al azar, mis alumnos. Tienen acá una población, la edad marca la patología. Entonces dice, doctora Tula, sí tiene razón la edad. Pero acuérdense, mis alumnos, nada es tácito. Es frecuente, lo más frecuente, ¿sí? O cuando se toman valores también, ¿no? Los rangos que me dicen que este es valor, ¿no? El valor, los rangos en población pediátrica es así. Y nos ayudamos mucho. Se han dado cuenta que muchos no tienen un diagnóstico así, como se dice, definitivo, ¿no? Son presuntivos. ¿Y con qué nos ayudamos? Con escalas de valoración clínica, ¿se acuerdan? Unos cuadros, ¿no? Como lo que hemos visto en sector faringoamidalitis, como lo que hemos visto en bronquiolitis. Ahí me voy a sentir contenta si por lo menos tienen una escala de valoración de la bronquiolitis. ¿Qué les han comentado? ¿Cuál es la escala? Me pongo a Escala llorar, de, me salen mis escala de lágrimas así tal, como... ¿Cuál? escala de tal o TOL. Claro, claro, claro. Para ver grado de severidad, ¿no es cierto? Es importante, ¿ya? Para ver el grado de severidad. Ok, entonces, miramos acá de 1 a 3 meses. Si no me quieren decir, agarramos esta población. Aunque yo les diría mejor de 4 a 5 años, para que ahí ustedes miren que neonatos ya saben que es por sistémico, sistémico, ¿ya? Entonces no es porque sea focalizado, ¿no? Todavía ya saben por qué, por todas esas limitantes que hemos visto, sistémico. Perfecto. Virus también, pero, por ejemplo, cuando es en neonatos hay que tener mucho cuidado a estos virus que pueden darnos neumonía, como los enterovirus, ¿no? Los enterovirus, por lo general, hasta el herpes y tomégalo, bueno, son transmitidos por la madre, ¿no? Son transmitidos por la madre. Lo que sí está dando bastante en los enterovirus, por ejemplo, ha salido un poco de la fase, pero una de ellas, que es el famoso Coxsackie, ¿no? Que está dando bastante, digamos, manifestación clínica. Todavía no es epidemia ni nada, pero son brotecitos que se están dando en los colegios, ¿no? De primaria. Acá. Y de repente también me dice, doctora, ¿y por qué por qué teniendo esa facilidad? Recuerden que existe mucha serotipificación. Yo no sé si como medida de salvaguarda, porque quieren estar en el mundo y fastidiar al ser humano, entonces hacen mayor presentación de serotipificación. Hay más, ¿no? Así como les decía que hay entre 150 a 200 virus, imagínate, no solamente son las como pinceladas que les estamos dando. Han salido también más serotipificados en neumococo. O sea, decir, me pusieron la vacuna, ahora yo voy a ver de qué manera saco otra forma, ¿no? De presencia. Entonces, esas serotipificaciones
muchas, cada cierto tiempo, por eso es que se revisan cómo van las vacunas, ¿no? Si tengo acá una población de 4 a 5 meses, los virus, ¿no? Seguimos para que ustedes vean, ¿no? Virus respiratorio sincitial. El adenovirus, ya les he comentado, que tiene una clínica muy parecida a la bacteria. O sea, tos, poca dificultad rápida, dificultad respiratoria. Una fiebre altísima. Doctor, ¿y qué marcaría la diferencia si es parecida a una bacteria? Las bacterias, la mayoría, no tienen la presentación de mialgias. Entonces, ustedes van a mirar los casos que se presentan cuando ingresen a su tópico de emergencia o urgencia, como internos, ya saben, ¿no? Las mialgias es una condición que tienen que mirar, está más relacionada a un componente viral, ¿ok? La fisiopatología, ya les comenté, inclusive ya ustedes están viendo que a medida que va mejorando ese pequeñito, puede estar saliendo ya ese líquido y todo lo demás. Si miramos acá, hasta hay una línea muy bonita, ¿no? ¿Cómo es la producción normal de los alvéolos? Perfecto, ¿no? ¿Cómo van incorporándose? Van creciendo gradualmente, ¿no? Su actividad inmunológica, porque tenemos un macrófago alveolar también que está ahí como un soldado esperando que haya una respuesta, ¿no? A eso, perfecto, muy bien, ahí está. Inclusive, si ustedes miran acá, tenemos lo que faltó en esta para la clínica, y aquí les voy a dar para que ustedes vayan viendo, en esta zona, si hay mucha dificultad, o sea, de una dificultad respiratoria, que ya les expliqué qué es la dificultad respiratoria y sus características, se va a una insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria. Y podría irse un poco más cuando ya existe distrés respiratorio. Esperemos que no, un chiquito hay que sacarlo rápido, ¿no? Porque acá ya entra a tallar lo que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Qué cosa es? El intercambio alveolo capilar. Acá, ¿cuál sería su manifestación clínica, mis doctores? Ya con eso tienen garantizada su, su neumonía como clase, pero acuérdense, todo es preventivo. Yo siempre digo, mejor es trabajar una medicina preventiva, mis alumnos. Por eso me demoro. Por eso quiero darles a tallar estos alcances. ¿Qué sería? A ver, hagan un poquito. Díganme, así como me están hablando, así quiero. Suéltense, mis alumnos, suéltense. Si fuese una insuficiencia respiratoria, ¿qué marca acá? Con un distrés. ¿Cuál sería acá? En el intermedio de los dos puede haber, sí, doctora, sí. ¿Qué puede haber? ¿Qué podría haber si allí hay una hipoxia importante? Y acá ya está tratando de ver que el distrés es ya un intercambio, o sea, no es solamente ya hipoxemia importante, sino hay un disturbio inclusive cuando agarran toda esta zona capilar, se van hasta una condición metabólica, ¿se acuerdan? Alguna cirrosis respiratoria con su AGA, todas esas cosas. Ustedes atención primaria no van a ver porque lo van a referir, pero es necesario que ustedes tengan ese, como digo, el, el sentido de análisis y toma de decisión. Este niñito necesita, tiene factores de riesgo, necesita salir, ¿no? ¿Qué sería si le pongo la I? ¿Qué sería si le pongo acá? Cianosis, doctora. Cianosis, cianosis, por supuesto. Acá no me va a hacer. Acá es un quejido, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, es mecanismo compensatorio. Acá, help, ayúdeme, help, please. Quiero que me ayude, ¿sí? Necesito que me ayude, ya no puedo más. Entonces va. Entonces ya usted lo ve y puede estar empezando con una cianosis
de repente periférica, después una cianosis central. No esperemos que el niño haga, pues, esa, como digo, perfusión capilar ya probablemente sea mayor de 2 o 3 segundos, ¿no? O sea, mayor, ya. Entonces, acá, ¿qué cosa ven clínicamente? Palidez. No esperemos que sea una palidez marmórea, no sea marmórea, perdón, ¿no es cierto? Una palidez. Todo tiene una explicación. Entonces, cuando vean ustedes ¿cómo se llama? En su tópico, palidez, averigüen bien de qué se trata la palidez, porque es necesario saber. Si es una palidez ya propia que el niño ya trae porque tiene una enfermedad crónica y todo lo demás, ya, pues, nada, lo van a atender, pero no con la toma de decisión inmediata, porque acá nuestro bebé se nos va, ¿no es cierto? Entonces acá, en el distrés respiratorio, acá, ¿qué más marca que ya tengo que decir? O sea, para yo decir que existe ya una insuficiencia respiratoria, acá clínicamente ya el niño está en hipoxemia, de la taquimia se va a una, ¿qué les dijeron en Neo? De una taquicardia, de una taquimia se va a una taquicardia. No hay que esperar, ¿no? Aquí, mejor le pongo a acá, taquicardia. ¿Se dan cuenta? Distrés, ya está, cianosis, palidez, ya está, o sea, está inclusive. Doctora, sí, tiene razón, me acuerdo, ¿viste? Si no lo saco este niño, ¿qué también tendría? Cuando ya el niño no puede oxigenar todo eso, ya está, su pobre, ya no, ni siquiera hay glucosa en las neuronas, todo, ese niño puede convulsionar, ¿sí? Hay trastorno de conciencia. Bien, doctores, acá ya nos vamos de frente. Importante, entonces, la historia clínica. Y acá es una forma de evaluar indirectamente, lo pongo así para que ustedes analicen, porque a veces se aprenden de memoria, frecuencia respiratoria de este, tanto. Frecuencia de este, es mejor analizarlo, ¿no? Si yo tengo una población menores de 2 meses, me preocupo si tienen más de 60 por minuto de frecuencia, ¿sí? Si tengo acá de 2 a 12 meses, 50. De 1 a 5 años, 40. Y de 5 a 12, 20. Que se va, ¿se acuerdan que les decía, no? A los 5 años ya está en todo para ver, inclusive puede focalizar más, supuestamente 7, 8 años y en adelante, ¿no? 12 años ni que se diga, ¿no? Muy bien. Lo mismo acá, pero ya desde el punto de vista de las condiciones meteorológicas y clínicas. Así que tarea para ustedes, para que me lean bonito. Hacemos un diagnóstico para saber realmente si es NAC, que sería leve, pero también puede haber alguna condición con esos factores de riesgo que ustedes tienen. Y de repente nos dice, doctora, pero ayer súbitamente he hecho fiebre. Ah, súbitamente. Entonces tengo que mirar. Lo que les he comentado estaría acá. Entonces, en una neumonía grave, con una temperatura que vuela, ¿no? Su germen. La bacteria es más, ¿no? Más fuerte, más así, ¿no? Con una liberación, ¿no? De citocinas importantes. La dificultad, ¿no? Va. Imagínate, si es de más de 60, 70, no te das cuenta, está pésimo, mal. Y lo que les comentaba, acá está toditito lo que les he comentado. Inician con los paquetes, dificultad, ¿no? Y después ya gradualmente ese niño. La prematuridad, ustedes también como una condición que tienen que seguirle hasta, inclusive, cuando uno hace a ese pequeño prematuro una edad corregida, yo digo, entre 2 a 4 años tendríamos que mirar de acuerdo a que si ese prematuro ha sido, eh, digamos, adecuado a edad gestacional, bajo edad gestacional, ha sido prematuro o extremadamente prematuro, extremadamente muy prematuro, ¿no? Entonces, todos esos detalles, potencialmente riesgo apnea, pues, porque ya han visto ustedes la inmadurez. Cianosis, ya está acá, todo es cuestión de mirar.
una miradita que tenemos que darle. A ver, ¿dónde está? Vamos a pedirle por acá, que es importante, ¿no? No, perdón. Acá vamos a plumita, ¿no? Entonces, acá fácil, que ustedes están mirando una neumonía leve, ¿no? Y acá, que de repente vieron que ese pequeñito, y le decimos, señora, no debía traerlo acá, tiene que llevarlo. Entonces, rápidamente ustedes piden una ambulancia. Ya saben, ¿no? Que tiene que ser con el SAT, ¿no es cierto? Tiene que ser con todo el equipo para todo lo que es reanimación cardiopulmonar, ¿no? Porque esos chiquititos se nos van. Esa es la diferencia con un adulto, que rápidamente tiene esa situación lábil. ¿Por qué, doctora? Porque recuerden ustedes, estos pequeños tienen una alta tasa metabólica, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? Entonces, ellos, su pesito va avanzando y sus necesidades, su requerimiento calórico también va avanzando. Entonces, la demanda es importante, hay un consumo de oxígeno muy importante para, digamos, atender esa alta tasa metabólica que tiene este niño. Entonces, es necesario que ustedes vayan viendo eso. Fíjense que esa demanda de oxígeno por la alta tasa es necesaria y hay una diferencia sustancial. Por ejemplo, en el primer mes de vida, ustedes más o menos van viendo la glicemia, la glucosa, ustedes cuando han hecho neonatología dicen, ¿no? Sí, hay que darle entre 6 a 8 miligramos, que es su requerimiento, kilo minuto, ¿se acuerdan? En cambio, menos cantidad tiene el adulto. Entonces, eso es necesario que ustedes siempre vean. Entonces, rápidamente este pequeño que está grave tenemos que atenderlo de manera integral, mis alumnos. Nunca se olviden de eso, ¿no? El niño no espera, ¿no? Lo mismo también, estos chiquititos, o sea, como han visto, ¿no? Está en una hipotensión, ¿no? Ya está en una hipotensión importante. Hay un llenado capilar más de 2 segundos, ¿no? Está ya pálido. O sea, usted presiona nomás el taloncito y ya nada, ¿no? Está mal ese chiquitito. Entonces, necesita, ¿no? Un consumo de oxígeno, porque ese cerebrito necesita seguir trabajando, seguir actuando. Y también nos estamos olvidando de nuestro corazoncito también, ¿no es cierto? Nuestro corazoncito necesita también, así como necesita el cerebro, lo mismo también. El cerebro sí necesitamos también fortalecerlo todo eso. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos a ir esto, el cuadro clínico ya lo saben, van a ustedes tratar en lo posible, solo ojo, en la condición que necesito que ustedes sepan es el NAC, un NAC porque en atención primaria, y les dejo como información académica porque es necesario, si ustedes no van, por eso les pongo, ¿no? Si no atienden a ese pequeño que viene con una pequeña dificultad, pero que lo puede controlar, miren las consecuencias en las que queda. Más que todo por eso lo hago, ¿ya? Entonces ya saben, criterio de severidad desde una letargia, irritabilidad, ¿se acuerdan que les decía, no? El aleteo, una dificultad. En los lactantes menores ya saben que una dificultad respiratoria puede ser por muchas cosas, desde una fiebre hasta un problema metabólico, hasta un problema respiratorio. ¿Sí? Los exámenes solamente auxiliares son para aquellos niños que no mejoran, aquellos niños que tienen antecedentes de comorbilidad, pero no necesitan todos. Se puede decir que el 60% de diagnóstico, y un poco más en otros textos ponen 70%, es eminentemente clínico, mis doctores, ¿no? Y la radiografía también no necesita, salvo en aquellos, ¿cuáles? Lactantes menores de 6 meses, ¿no? Tenemos que mirar a cuál es el tipo, si es que por ahí, porque ellos no focalizan, ¿se acuerdan que les decía? Ellos no te focalizan, entonces hay que mirar qué condición tiene, si hay un velamiento
homogéneo y bilateral. Entonces tengo que mirar, ¿no? Pero si veo que en una lateral solamente se ve reforzamiento pariliar importante, viral, ¿no? Me está dejando acá una luz, digamos. En cambio, cuando uno ve bacteria, prácticamente te toma y los espacios, miren, la neumonía por adenovirus bilateral, muy parecida a la bacteria, ¿sí o no? Ver para creer, la evidencia es lo necesario, ¿no? Diagnóstico diferencial, miren cuántas. Si el paciente recién ustedes lo están conociendo porque salió de alta, en fin, ya los dos lo tienen y empezó su cuadro de repente antes de los 2, 3 añitos de edad, que no debería, ¿no? Pero hizo eso, es necesario ver, ¿no? Normalmente no tiene una NAC, la mayoría, salvo que sea la típica, atípica, sibilancias, ¿no? Y hay que mirar si tiene antecedente mamá, papá de asma. Bronquiolitis, un primer evento, ¿no? Con sibilancias, ya ustedes saben. La pertussis, la cocolluchoide, síndrome cocolluchoide también, es una tos, ¿no? Seca, continua, espasmódica. Entonces hay que hacer un diagnóstico en aquellos. Pero el antecedente que siempre ponemos o preguntamos es si ha habido o no, ¿no? Vacuna. Otro. Pero este de acá está más para aquellos niños, o sea, la sospecha sería qué tiempo el niño está con tos. Y sí, y ustedes lo miran, buena tolerancia, todo eso, pero la tos que le fastidia, le incomoda, todo eso, puede ser aspiración cuerpo extraño y de repente del nivel, ¿no? ¿Dónde es? ¿En qué nivel está? ¿No? ¿En qué nivel está? Eso es importante. Entonces yo tengo que mirar eso, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel está? Entonces ya uno mira y dice, probablemente cuando ya bajó, ¿no? Ya bajó, porque si, no, si estuviera más alta, es agudo, ¿no es cierto? Ya ustedes también han hecho aspiración de cuerpo extraño, probablemente, ¿no? Entonces, dependiendo dónde es, ¿sí? Si por primera vez chiquitito, menores de 1 año, tiene que ver si hay algún defecto de anillos vasculares, pulmonares, ¿no? O un enfisema lobar congénito. ¿Ok? Enfermedad por reflujo gastroesofágico también es un diagnóstico diferencial. Tratamiento, ya la guía, quiero que por favor me vean la guía, ¿no? De manejo de neumonía del MINSA, ¿ya? Medidas generales como está, como cualquier otra patología, siempre, ¿no? Controlar la fiebre es importante, los niños siempre tienen riesgo de convulsiones, hay que tener cuidado, y eso, claro, está también relacionado a la edad, ¿no? ¿Qué poblaciones tienen más riesgo de convulsionar? Y su paracetamol, ¿no? Si el niño no tiene mucha dificultad respiratoria y está en una edad, por ejemplo, 8 o 9 meses, continuar con su alimentación es importante. Y si la mamá todavía le da combinada, ¿no? Su alimentación con lactancia, mejor todavía que siga con su lactancia, ¿no? Hay que tener eso. Entonces, acá tenemos una atípica, ¿no? Que ustedes están viendo, que puede ser aquellos que tienen algún problema, digamos, eh, característica que puede, la mayoría, siempre le decimos, ¿no? De repente los padres trabajan, la dejan con una cuidadora, y entonces a veces es necesario darle una dosis, ¿no? Entonces son 2 dosis, podría ser esta. Siempre se opta por la que puede los padres tratar, ¿no? Si no, sigue siendo la claritromicina para patologías atípicas. Si es una típica ambulatoria, seguimos como ¿se acuerdan cuando vimos el tema de infección por bacteria, de una faringoamigdalitis, la amoxicilina, ¿sí? Entonces eso es importante. Si no mejorara, pero ustedes están viendo que sí, un poquito, pero necesitamos extender un poquitito, porque le dijeron de repente 7 días, marcar eso, pueden cambiar, ¿no? Una opción podría ser amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Cuándo hospitalizar para manejarlo ya por terapia endovenosa, ¿no? Acá está el fluxograma, que lo van a también revisar bonito, ¿ya? Porque acá le estamos dando los trucos, el entendimiento, el comprender el evento de una neumonía
y criterio de hospitalización está relacionado a que se mantenga una saturación menor de 92. Y probablemente, como dice, a pesar de recibir en el ambulatorio de repente un poquito, porque vieron que había una frecuencia y una dificultad que recién estaba, ¿cómo se puede decir?, en observación unas 6 horas. Uno tiene que tener una salita, un tópico de observación ambulatoria, pero que a pesar de darle durante 2 horas, ¿no? Y que, ¿cómo se llama? Oxígeno, vemos que el FiO2 no ha mejorado. Entonces, porque le dieron un FiO2 de 0,5%. Y no mejora, y está estos valores, tienen que llevar. Tiene que salir, ¿no? A hospitalizarse. Entonces, transferir al paciente. Lactantes menores de 6 meses, eso. No pueden hacer un tratamiento vía oral. Tiene que ser endovenoso. Dificultad con apnea. Eso es importante también. O increchendo. Increchendo. Están viendo que eso está avanzando. ¿Sí? Intolerancia, porque como está ya jadeando, no tiene. El niño que está mal no tolera. El niño que tiene un virus te tolera la comida y sigue jugando. Ese es un truco también de la pediatría, ¿no? Basada en la evidencia de las manifestaciones clínicas. Claro, sale un poco también esta situación, todo desnutrido, ya ustedes saben las condiciones, cómo este niño se ve limitado, inclusive desde el punto de vista cognitivo, metabólico, atrofias, etc. Necesita darle una cobertura amplia, ¿no? No puede quedarse. Y como morbilidades, por ejemplo, en las comorbilidades está aquellos niños que pueden hacer neumonía porque tienen el antecedente, por ejemplo, de una malformación de defecto inmunológico y funcional. ¿Cuál es, doctora? Defecto de cilios inmóviles. Entonces se llama síndrome de cilios inmóviles, ¿no? Hay defectos, ¿no? Hay condiciones genéticas que estos niños requieren de tome y hacen, pero entran, de repente es el primer debut de neumonía, pero hay que seguirles. Entonces debe quedarse como una observación en un hospital de tercer nivel, porque son esa población que hacen neumonías recurrentes. ¿Ok? Entonces, el manejo de la neumonía típica no complicada, ya sabe que puede ser, ¿no? Y acá está diferenciada. Eso, miren lo bonito, ¿no? Vamos viendo de 3 meses a 5 años, ¿no? Como una opción de primera línea, ampicilina, ¿no? Pueden darle, ¿no? No complicada. Otras opciones puede ser el Sulbactam, ¿ok? Pero acuérdense, ¿cuál es la diferencia de las anteriores que les estaba comentando? Primera línea, ambulatoria, y este es no complicada, con manejo hospitalario, ¿ok? Siempre para población escolar, ya hasta el momento, somos países pobres, mis alumnos. No dejen de utilizar, si en los centros de salud hay una penicilina. Diles, o sea, administren, indíquenle a la enfermera para que lo coloque. Es barata, mis alumnos. Entonces pueden darle. Esto solamente es una referencia, que siempre es bueno darles algo diferente en el sentido de una información académica, ¿no? De esto. Acá ya vamos terminando, mis alumnos. ¿Hacemos esto? ¿Les parece? Miren, mis alumnos, acá tenemos 3 casitos, ¿ya? Entonces, esa es la sesión de aprendizaje que les digo, ¿no? La oportunidad que tengo con ustedes, mis alumnos, ha sido esa maestría fabulosa que hice, mi segunda maestría, que todavía me falta sacarle el título. La primera sí la tengo, pero la segunda, que es esta, pero que me encantó, es justamente todo lo que es docencia universitaria, ¿no? Maestría en docencia universitaria. ¡Wow! Muy bonita, aspectos pedagógicos, como los trucos para poder nosotros insertarnos en el entendimiento para que ustedes se vayan contentos, ¿no? Es importante. Entonces, esta maestría me ha dado mucho. Estoy muy agradecida por esta maestría que he llevado a cabo. Tenemos
al lado izquierdo, porque no veo dónde está la... vamos a mirarla porque no quiero terminar sin engreírlos. Acá está, acá está. Entonces, tenemos acá, lactante de 3 meses. A ver, quiero pedirle a alguien, a ver, voy a pedir para engreír a un varón. Léame, por favor, del lactante de 3 meses. ¿Qué dice? Presenta, mis alumnos ya salieron, ya no están. Por momentos exigente entrecortada, inmunización, eh, tratamientos, examen taquimneico, saturación 95 y sibilancias en ambos campos pulmonares. Ya está. Para analizar, ¿ya? Esto es común para un diagnóstico diferencial. Tos seca, a veces ponen en estocada o exigente. A veces ponen la tos entrecortada. Entonces, si ustedes miran al niño, ¿cómo lo ven? Rubicundo, doctora. Perfecto. Este es. Y con la boquita abierta para, de alguna manera, no lastimar esa epiglotis, no lastimar esas cuerdas vocales, ¿no? Y entonces hace esa boquita, un mecanismo compensatorio, ¿no? Entonces, tos exigente, ya. Entonces ahí miramos, y hasta que haga el final, se pone con cianosis. ¿Se va? Y después respira. Y nuevamente viene otra y otra. Y hay algo. 3 meses debería tener su primera dosis, ¿no? De vacunitas. Y solamente tiene BCG. Oh, doctora, gracias. Gracias por darme cuenta de este detalle. Entonces, ustedes tienen que mirar así sus casos cuando lleguen a su tópico como internos. Van a ser buenazos, mis alumnos. Recuerden siempre todo lo que se les está enseñando y aplíquenlo con gusto, ¿ya? Y así, como se dice, con compromiso, con interés. Entonces, esos bebitos entra que inclusive en una de esas salvas puede hacer cianosis y puede hacer hasta apnea. Si es que este lactante es prematuro, no nos pone de antecedente eso, pero si no, si hubiese sido prematuro, habría segura con una coqueluche. ¿Se dan cuenta? Y esto de acá es prácticamente, como yo siempre le digo, los distractores no deben quitarle la oportunidad de aprender. Ustedes ganan a los distractores, ¿ya? Eso es necesario. Vamos. Lactante de 6 meses. Una dama. A ver, alguna alumna me voy a poner triste, no quiere participar. Es leer, solo leer. Yo soy la Lactante que de, estoy haciendo todo. A ver, lactante de 6 meses inicia con rinorrea acuosa, estornudos. A las 12 horas presenta fiebre y tos exigente. A las 48 horas presenta dificultad respiratoria. Antecedente de prematuridad, DBP. ¿qué Examen, significa? saturación, ¿Qué significa displasia, DBP? displasia broncopulmonar. Excelente. Claro, hija, está bien. Examen, saturación menos del 91%, taquicárdico, perfusión capilar mayor a 2 segundos y disminución de murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. Se dan cuenta, ya está mal. Está pidiendo un gel, ¿no es cierto? Un SOS. Lo importante es esto. Para ver la condición de gravedad, siempre busquen los antecedentes. Tiene que haber un antecedente importante. Pero también puede ser que uno no tenga antecedente y que de pronto, inminentemente, se pone mal. Probablemente en algunos días hubo por ahí alguna intercurrencia que no fue vista por la mamá, una infección urinaria, o pasó un proceso viral y que tampoco no fue del todo atendida. ¿Se acuerdan que les decía que el lente es el virus respiratorio sincitial, pero deja un terrenito para que entre el germen, ¿no? Hay una relación directa, eso se ve. Entonces pudiera ser eso también, y así. Un niño ya tiene que sacarse de este Venturi y pasarlo a otro, ¿no? O sea, eso es importante. Lo ven ya, transfiéranlo, no pueden quedarse con ese pequeñín, ¿ya? O sea, porque puede ser que lo tengan ustedes a las 12 horas, pero si se pone mal,
retírenlo. Acá lo que no les pongo, porque es un caso, porque ya ustedes saben que tendría que ser, ¿no? Eh, Madre trae al niño a la urgencia o a la emergencia, ¿no? Presentando ta, ti, ti, a eso, ¿no? O sea, cuando se hacen los casos. Pero este es como se dice, un compiladito, ¿no? Para que ustedes vean. Y lo hago por la edad. Para hablar de la importancia de la edad, sus diagnósticos diferenciales, tener en cuenta eso. Fácilmente ambos niños hacen su bacteriemia, rapidísimo, puede ser hasta por bacteriemia o por otro proceso intercurrente que no se controló como corresponde. A lo mejor no recibe, no tiene ahí prematuridad por lo general. A veces la lactancia materna no es exclusiva, mis alumnos, ¿no? Entonces hay algunos detalles también. Y acá, a ver, un varón, a ver, un alumno. A veces les digo, alumna, a ver, de la serie tanto. Ahora no, cualquiera. A ver, avanzamos. Escolar de 6 años. De 6 años, doctora, 3 días de fiebre continua, malestar general, luego sensación de cansancio, dolor abdominal, examen frecuencia respiratoria, 30, temperatura de 39 grados, saturación de oxígeno 97, eh, extractores y criptantes en el tórax derecho. Ajá. Y ya se han dado cuenta con todo lo que les he dicho que es un NAC, ¿no es cierto? ¿Por qué, doctora? Porque el NAC te produce dolor abdominal, ¿no? Hay una de las condiciones, no siempre se da, pero ustedes lean y se van a dar cuenta que sí, hay un truquito. Dolor abdominal, ese es truquito esto, ¿no? La fatiga puede ser también, mamá, me siento acá, o puede tener dolor costal también. Fíjese, nunca me voy a olvidar, y le he puesto este rostro porque era una niña. Venía la chica, ay, me duele la garganta, me duele esto. Ay, y era, o sea, más era disnea que que haya tiraje ni nada. Qué raro, decíamos nosotros. Pero después pasaba, o sea, bajó la fiebre y todo y nos quedamos, oye, pero tiene una evolución media rara, ¿no? Pedimos de todas maneras la radiografía para ver, porque como la chiquita era, a pesar de la edad, era engreída, entre comillas, ¿no? Entonces no se dejaba, movía, ya terminaron, ya me siento fastidiada, uy, no permitía para poder nosotros detallar si había o no crepitantes o subcrepitantes, pero algo que focalizaba. El dolor abdominal, cuando le tocamos, o sea, te duele, sí, ya, para el examen, todo eso, pero llamaba la atención porque, ¡au! Gritaba cuando le hacíamos debajo, no pegado, digamos, al hígado, sino más abajo. Fue ilíaca derecha. Mis alumnos, les cuento que al final fue apendicitis. Apendicitis. ¿No? O sea que los detalles a veces son importantes. Una de esas, digamos, dentro de tantas anécdotas que tenemos los pediatras, ¿no? Complicaciones puede ser desde un derrame hasta abscesos o lo que, la, lo que siempre marca un poco la complicación. Una es, por ejemplo, si es con necrosis, ¿quién te da más necrosis? Ustedes han hecho medicina. ¿Quién da más necrosis? Medicina interna. Y pensando en escolares, que su evolución y su comportamiento es casi igual. Necrosis, importante. A ver, necrosis con neumatocele radiográficamente. ¿Quién te produce neumatoceles? O sea, esas bolitas que se ven, si yo tengo A ver, voy a buscar una placa radiográfica para poder explicarles. Acá se llena, o sea, vemos acá un poco más, hay obturación del ángulo, está comprometido, porque se acuerdan que decían que este era viral. Le hacemos obturación del ángulo acá, ya todo está comprometido, y acá también. En la lateral se nota que todo está comprometido, ¿ya? Y acá vemos un poco más de compromiso. Hay un reforzamiento pariliar importante, pero llama la atención que hacen unos pequeños
rupturas, que eso es de los bronquios pegaditos al alveolo, los bronquiolos, y producen los famosas hiperareación. Ustedes van a mirar acá, eso se llama neumatocelia. ¿Sí? Eso sí lo habrán escuchado en neumatocelia. No, neumatocelia. Neumatocelia. ¿Ok? El estafilo. Doctora, ¿y cuál otro más? También los gram negativos son perversos, ¿no? Pero eso depende de la comorbilidad. Cuando es muy fuerte, tiene una enfermedad muy crónica, con mucho defecto inmunológico, te hace justamente una evolución tórpida de una neumonía. No la manejan bien, ¿no? Ok. Criterio de alta, ya ustedes ven, o sea, que no tendría que tener fiebre, la saturación estaría mayor de 95, buena tolerancia y nada de dificultad respiratoria. Lo más importante de toda esta clase de neumonía, mis alumnos, está relacionada a la medida preventiva. Ustedes recordarán que cuando uno tenía el famoso el tema de la pandemia, recién ahí nos dábamos cuenta de la importancia de el lavado de manos. Pero esto es importante, sobre todo el lavado y también la limpieza, por ejemplo, en las guarderías, ¿no? De los fomites. ¿Qué son los fomites? Los juguetes, ¿no es cierto? Los fomites. Son juguetes. Y también de las barandas. Porque se ha visto que la replicación de un virus, ¿no? Cualquiera fuera, si le pongo acá un momento, claro. Cualquiera de esos viritos que tienen acá, ya ustedes saben, ¿no? Que tienen así algo, el virus, ¿no? Y que tiene sus antenitas, yo siempre le digo sus antenitas de vinilo, ¿no? Cada una tiene un tiempo para mantenerse en los fomites, o sea, en cualquiera. Desde un papel, desde un fierro, de una lata, desde la madera, todo está con los virus. Y cada uno tiene un tiempo. Puede ser acá 1 hora, 4 horas. Los fierros se quedan, mire usted, cerca de 6 horas. Entonces, todo esto es importante, mis alumnos. Cuando ustedes están en el ascensor, también si tocaron el ascensor, ¿cuántos habrán dejado ahí? De repente estornudaron, ni cuenta se dan, y están en el ascensor y ya tiraron sus virus a través de las gotitas y están impregnadas en los ascensores. Entonces, siempre es bueno. Esa es mi recomendación, mis alumnos, para que ustedes vayan. Conclusiones me las leen. Y lo que decía la doctora Virginia Caricochea, les comento, es la vicedecana del Colegio Médico del Perú, pediatra. Un honor de tenerla, la doctora, como vicedecana. Y algo muy cierto, estamos enfrentados a través de la pandemia con grupos de gentes que le han puesto miedo a la población, a la comunidad, a los padres de familia, que las vacunas no valen. Por eso es que ha puesto acá esto como una comprensión que ustedes tienen que mirar. La disminución en la tasa de vacunación se debe, entre otros factores, hoy son tantos, a la desinformación que se viraliza en redes sociales sobre las vacunas. El niño necesita activar y formar anticuerpos. Si no le pongo un estímulo, no lo va a poder hacer.